Benvinguts de nou a les càpsules de la Casa de la Música de Terrassa. Estem aquí al backstage de l'Auditori Municipal, pocs minuts abans que comenci el concert de la Maite Martín, la gran artista terrassenca que som molt fans d'ella aquí a Terrassa, que ha vingut diverses vegades y ve a presentarnos el seu espectacle flamenco clásico. Bienvenida, Maite. Muchas gracias. En este lluvioso día. Sí, bueno, ya llevamos unos cuantos ya. Llevamos unos cuantos. Esto es un mes de abril raro, es una primavera rara. Bueno, vamos a invocar a la primavera escuchando un poco de flamenco. Venga. Esperemos. Y bueno, explícanos un poco este espectáculo, qué características tiene, que va a escuchar el público del auditorio. Bueno, flamenco clásico es básicamente una recopilación de obras clásicas, obras magnas del flamenco clásico, repertorio antiguo, repertorio tradicional. Y bueno, un poco con un sonido que pertenece a esta época nuestra. Un poquito más musicalizado, un poquito más, bueno, pasado por el filtro de dos personas que somos Alejandro y yo, Alejandro que tiene 23 años, yo que tengo 53, pero básicamente la matriz de este espectáculo es el repertorio clásico flamenco, las que nos parecen las obras más interesantes, más bonitas. Flamenco clásico es un poco una selección de, supongo, de canciones que has estado escuchando toda tu vida. Hace muy pocos días, en otra entrevista que te hice, me contabas que desde muy pequeñita empezaste a escuchar flamenco. Alejandro tiene 23 años, también es un músico muy joven que ha empezado muy pequeñito a escuchar flamenco, pero el flamenco la gente joven tampoco lo escucha tanto. ¿Tú un poco cómo animarías a la gente a escuchar flamenco? ¿Qué es? Explicándole qué es este flamenco. Un poco existe no es que la gente joven no escuche flamenco, sino que es que la gente joven en general escucha otro flamenco. Otro flamenco. Digamos que a medida que van avanzando las épocas, digamos, tienes una tendencia como a escuchar el penúltimo flamenco, ¿no? Digamos. Pero lo interesante de cuando se va a hacer una recreación en materia de flamenco, lo interesante es irte a la matriz, ¿no? A la raíz, ¿no? Sea cual sea la reinterpretación que tú hagas de eso, pero a mí lo interesante siempre me parece, aunque seas una persona joven, irte a la raíz, ¿no? A lo más antiguo que se conoce, ¿no? Si siempre vamos partiendo de la conclusión que otros sacaron, no sé cómo decirte, el flamenco se va como desvirtuando. ¿Entiendes qué te quiero decir? La conclusión la tiene que sacar cada uno de la matriz, de la época más primitiva. Hay que ir a la raíz para reinventar, ¿no? Efectivamente. Pues si no, reinventamos sobre lo reinventado, sobre lo reinventado, sobre lo reinventado. Se desvirtúa todo. Bueno, yo creo que sí. Es una opinión y es lo que yo opino. Yo. Bueno, y en el flamenco y en todos los estilos, ¿no? Naturalmente. Rock, sea jazz, Claro, naturalmente. El flamenco no es una excepción. O sea, el flamenco, como en todas las músicas, yo creo que el que quiere realmente hacer una reinterpretación de un estilo musical, pues lo que tienes que irse a la raíz, a lo más antiguo, ¿no? Así haces tu propia reinterpretación y reinvención, ¿no? Tú, Maite, más que una cantadora de flamenco, eres una intérprete muy ecléctica, te hemos escuchado en baladas, en boleros, ahora precisamente estás presentando el disco Tempo Rubato. Cuéntanos un poco detalles de este disco, que es un disco muy personal dentro de tu carrera y que coincide en esta época. Bueno, Tempo Rubato es sencillamente es un disco que se ha ido fraguando a lo largo de la vida. Yo empecé a componer temas muy joven, esos temas se han ido sumando a medida que la vida me ha dado las razones para seguir componiendo, y al cabo de 20 y pico de años pues he considerado que tenía ganas pues de compartir eso, de darle forma y de lanzarlo ahí, ¿no? Pero Tempo Rubato es básicamente una recopilación de temas de composición propia, arreglados por Joan Albert Amargós. Durante todo este tiempo también, Joan Albert también ha hecho el arreglo a cada tema que nacía en cada momento. Es decir, no es que yo le he dado
12 temas y le he dicho arregla Los has esto. hecho de golpe, ¿no? No. Exacto, ¿no? Sino que esto ha sido un poco pues un proyecto que ha fraguado la vida, el tiempo mismo, ¿no? Me sorprende, este disco lo has llevado adelante mediante un crowdfunding, Sí. un micromecenazgo. Bueno, supongo que no son buenos tiempos para la lírica, No lo son. pero también, bueno, es una opción personal también el Claro. poder llevar adelante una producción más propia. Claro. Este, Sí, ambas cosas. No, Ujú. Que no corren buenos tiempos para la lírica, eso es una cosa más que obvia y que sufrimos en nuestras carnes y en nuestros corazones toda la gente que nos dedicamos a la música de una manera auténtica, ¿no? Sin estar pendientes de lo que está de moda o de lo que se lleva o sin ponernos al servicio de las discográficas que quieren crear productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una razón. La otra es que también es muy bonito hacer partícipes a tu público, a la gente que secunda tu libertad creativa y tu manera de hacer las cosas, tu filosofía, pues les haces partícipes de tu obra, de tus obras, de tu trabajo, ¿no? Creo que es una cosa también muy bonita realmente. Creo que es una cosa, es un romanticismo, está muy bien. Y además porque la gente responde, o sea, realmente si te gusta un artista, en tu caso Tempo Rubato, la gente ha respondido súper bien, ¿no? Sí, bueno, yo gracias a Dios pues tengo un público, no soy un artista, no soy un artista de moda ni que se mueva nunca por estas corrientes ni esté condicionada por nada. Pero bueno, tienes tu público y tengo mi que público, que te efectivamente, secunda gracias a Dios, que me secunda y que me apoya en mis cosas, en mis proyectos, en mis... Hablando de cosas, proyectos que después de este concierto vamos oyendo un poco los... Vale. Està just a punt, està just de començar el concert de la Maite Martín, per tant li fem la darrera pregunta. Háblanos de tus proyectos, ¿qué es lo que te espera este año en los próximos meses? Mis proyectos son hacer conciertos de cada una de las propuestas artísticas que tengo, que en este momento pues son Tempo Rubato porque acabo de sacar el disco, es flamenco clásico porque eso siempre, paralelamente a cualquier obra mía que acabe de sacar o cualquier cosa en la que esté metida, siempre flamenco clásico siempre está ahí, ¿no? Y también pues tengo mi espectáculo de boleros, el día 15 de junio estoy en la Sala Luz de Gas haciendo mi espectáculo de boleros y Al cantar a Manuel, que también es un disco que mira, aunque tiene 8 o 9 años, pero todavía hay gente que contrata este espectáculo, como a mí me gustan tanto y son espectáculos que no pues que como nunca están de moda, nunca pasan de moda. Claro. Y entonces pues yo lo sigo haciendo, siempre me lo piden. Muy bien, y por muchos años más. Claro. Moltes gràcies a la Maite Martín i a disfrutar del concert i de la seva música per sempre més. Gràcies. Gràcies a tothom.